Vibraciones amortiguadas. Los casos reales en la técnica de las vibraciones amortiguadas son poco frecuentes. Si los vamos a estudiar ahora es porque a veces son pregunta de examen, y porque son un paso previo para el estudio de las vibraciones amortiguadas forzadas, o sea, sometidas a una excitación externa. Caso este último que sí tiene mucha aplicación en la técnica. Las vibraciones amortiguadas forzadas serán estudiadas en otro vídeo. El sistema objeto de estudio en este caso va a ser el de una masa m, en kilogramos, colgando de un muelle ideal, es decir sin masa y sin disipación, de constante elástica K, en newton sobre metro, y en paralelo con un amortiguador fluídico de coeficiente de amortiguación C, en newton por segundo sobre metro. La posición de equilibrio del sistema va a ocurrir cuando la elongación estática del muelle, delta de x0, compensa exactamente el peso de la masa m. La posición de equilibrio del sistema se va a tomar como el origen de la elongación x, en metros, y considerada positiva hacia abajo. En el diagrama de cuerpo libre de la masa se ve cómo está sometida a dos fuerzas con sentido nominal hacia arriba. La fuerza del muelle, K por X, y la fuerza del amortiguador, C por la velocidad, diferencial de X sobre diferencial del tiempo T, en metro, sobre segundo. Aplicando la ley de la dinámica de la partícula, en el diagrama de cuerpo libre de la masa, se obtiene la ecuación 5.1. Pasando todos los sumandos al miembro izquierdo y dividiendo entre la masa, se obtiene la ecuación 5.2. 5.2. Es una ecuación diferencial ordinaria, lineal, de coeficientes constantes, homogénea. 5.2. Modela matemáticamente el comportamiento del sistema. La solución de 5.2 se obvia en este caso por motivos de brevedad. El objetivo de este video es presentar y explicar el uso de las fórmulas necesarias para calcular la elongación de este sistema en los exámenes. Del análisis de 5.2 se deduce su ecuación característica 5.7. 5.7 es una ecuación de segundo grado en la incógnita lambda. Los dos valores de lambda están representados en la ecuación 5.8. Los posibles valores de lambda son: primer caso, dos reales diferentes y negativos. En este caso, el sistema adquiere un comportamiento denominado como sobreamortiguado. Ello es debido a que el comportamiento del sistema está dominado por la fuerza del amortiguador. Segundo caso, dos complejos conjugados. En este caso, el sistema adquiere un comportamiento denominado como subamortiguado. Ello es debido a que el comportamiento del sistema está dominado por la fuerza del muelle. Tercer caso, un solo real negativo, correspondiente a una solución doble de 5.8. En este caso, el sistema adquiere un comportamiento denominado como amortiguado crítico. Ello es debido a que el comportamiento del sistema está dominado, equitativamente, por la fuerza del muelle y la del amortiguador. La solución de la ecuación 5.2 es la ecuación 5.10. 5.10 ya sirve para describir el comportamiento temporal de la elongación X en los casos sobre y subamortiguados. Sin embargo, solo se la suele emplear en el caso sobreamortiguado, cuando se verifica la ecuación 5.11. Como se muestra en la figura 5.1, en el caso sobreamortiguado, la elongación X no oscila, sino que solamente presenta un comportamiento asintótico lento, hacia X igual a 0, a medida que el tiempo t crece. La curva de X versus t no tiene que ser siempre idéntica, en su recorrido inicial, a la mostrada en la figura 5.1.
sino que dependerá de cuáles sean las condiciones iniciales, o sea cuando el tiempo sea cero, del caso en particular. En el segundo caso subamortiguado, K, M y C no suelen usarse. En su lugar se sustituyen por las variables frecuencia natural, omega n, en radianes sobre segundo, de la ecuación 5.12 y por la razón adimensional de amortiguación, gamma, de la ecuación 5.13. Como se muestra en la figura adjunta a la ecuación 5.15, en el caso subamortiguado la elongación X presenta un comportamiento oscilatorio de amplitud tendiendo a cero cuando el tiempo t crece. En este caso C, K y M verifican la desigualdad 5.15 y además, tanto gamma como su cuadrado son menores que 1. Gamma nunca puede tomar valores negativos. En este caso subamortiguado, las oscilaciones de la elongación X tienen una frecuencia angular representada mediante la ecuación 5.16, denominada frecuencia angular amortiguada, omega d. En este caso subamortiguado, el valor temporal de la elongación X está representado mediante la ecuación sinusoidal 5.19. Donde A sub 0 es la amplitud inicial de las oscilaciones y phi es su fase inicial. A sub 0 y phi se determinan a partir de las condiciones iniciales del caso en cuestión. En el tercer caso amortiguado crítico, los valores de C entre 2m y omega n coinciden, como indica la ecuación 5.20. Además, gamma es igual a 1 e igual a la razón adimensional de amortiguación crítica, gamma sub c. En este caso amortiguado crítico, el valor temporal de la elongación X está representado mediante la ecuación 5.24, donde las constantes de integración C1 y C2 se determinan a partir de las condiciones iniciales del caso en cuestión. Además, la elongación X tampoco oscila, similarmente a como pasa en el caso sobreamortiguado, pero con la diferencia de que, ahora, X tiende a cero cuando el tiempo t crece, con la mayor celeridad de los tres casos. Por esta razón, la amortiguación crítica suele preferirse en los casos prácticos de fundaciones de máquinas vibratorias, suspensiones de vehículos, etc.